Pregunta Vlad Morta algo que me parece interesante: ¿cómo aplicar el pensamiento crítico a la economía en medio de la guerra de datos que hacen algunos economistas? Por poner un caso, los que dicen que las regulaciones son buenas y otros que afirman que perjudican la economía e inversiones extranjeras. Mira la entrevista que le hice a mi amigo, el economista cuyo nombre acabo de olvidar, por supuesto, como olvido todos los nombres, porque existe una economía experimental. Es decir, la economía antes era cosa de a mí se me ocurre esto y lo argumento. Eran filosofía, como la sociología o la arqueología. Tú veías una cosa y decía, esto seguramente significa que los antiguos hacían tal y cual cosa, lo cual no lleva a ningún lado. Pero hay economía experimental, hay economía que basada en los hechos reales te dice si algo funciona o no funciona. Y el ejemplo clásico, ya lo hablamos aquí alguna vez, es el de la reducción de impuestos. Si le reducimos impuestos a los ricos, va a aumentar el empleo y van a invertir más. Pues no pasa. Si le reducimos impuestos a los ricos, se lo guardan y dicen, ¡qué bien! No lo ven como un estímulo para la inversión, sino lo ven como un regalo. Si le das dinero a la gente para que no se muera de hambre, dejan de trabajar. Eso dicen, pero los datos nos demuestran que no. Los casos prácticos que se han estudiado nos dicen que la gente siempre quiere tener un poco más, y si trabajando gana lo mismo, puede ganar más que lo que le dan por no trabajar, pues va a trabajar. Y si no recibe el dinero, pues luego también trabaja en negro para tener más dinero, es decir, trabaja en el mercado, en la economía sumergida. Y si puede ganar mucho dinero, pues ya no recibe la paguita, la pequeña cantidad que le puede dar el Estado. Entonces, tenemos hechos y datos. Por eso hay que dejar de lado los argumentos, porque todos tienen argumentos. Yo me acuerdo Juan Ramón Rayo, el economista más amado por los libertarianos y la ultraderecha española, que cuando el gobierno español establece que las mascarillas higiénicas, las quirúrgicas, la que la mayoría de la gente ha utilizado, iban a tener un precio tope de 96 céntimos, escribió unos tweets feroces diciendo que iba a haber una escasez de mascarillas, que no te la acabas, y en una semana la gente iba a estar sin mascarillas. Yo de cuando en cuando, por molestarlo, le mando un tweet preguntándole, ¿ya hay escasez de mascarillas? Porque mira, las últimas que compré, que pasado mañana termina, por cierto, la obligatoriedad del uso de mascarillas al aire libre cuando no hay aglomeraciones en España, el sábado, o sea, a las 12 de la noche, mañana viernes. Las últimas las compré a 20 céntimos y son de mejor calidad que las que compré a 96 céntimos cuando entró en vigor el tope de precio para este tipo de mascarillas. O sea, la economía supo reaccionar al tope de precio que se puso para proteger a la economía familiar. A ver, tienes 3 personas en una familia. A 96 céntimos son casi 3 euros diarios de mascarillas. En un mes, esa familia paga 90 euros de mascarillas. Si cobra el sueldo mínimo interprofesional, es casi el 10% de su salario. Ya es mucho. Que de pronto, a partir de marzo del año pasado, el 10% de tu salario se te esfume en mascarillas. Y por supuesto había gente vendiéndolas a 5 euros, que esos son errores del libre mercado que nunca menciona Rayo y su banda. Entonces fue razonable que el gobierno pusiera un límite. Oye, no puedes afectar a la economía popular y por lo tanto no puedes venderlos a más de 96 céntimos. ¿Qué hicieron los fabricantes de mascarillas? Provocaron una escasez horrorosa porque ya no podían producir las más baratas. Iban a perder dinero los pobrecitos. Nada. Encontraron mejores formas de usar sus materias primas, encontraron optimizaciones de los sistemas productivos, mejoraron la cadena de suministros y hoy las pueden vender a 20 céntimos la mascarilla y ganar dinero. Y te garantizo que ganan, en 20 céntimos deben estar ganando 8, 10, 40% de beneficio de utilidad en cada mascarilla de 20 céntimos. La realidad económica de lo que ocurrió con las mascarillas desmiente lo que dijo el gran economista de que siempre va a decir las cosas no basado en los datos, no basado en los hechos, no basado en la experiencia del mundo real en la economía, sino de acuerdo a su ideología. Y cuando tienes un economista que siempre reacciona de acuerdo a su ideología y no reacciona de acuerdo a que están mostrando los datos y los hechos, ya sabes que no le tienes que hacer caso. Yo lo manejaría así, no sé cómo lo ves como posibilidad, pero yo creo que es la mejor forma.